Recibimos en Contrapunto, en nuestra sala de redacción, a José Luis Farías, exdiputado, dirigente, analista político, quien nos viene diciendo que los rusos también juegan. José Luis, ¿cuál es el papel de los rusos dentro del escenario político venezolano? Hasta ahora es muy importante y pudiera ser determinante, de acuerdo como yo vengo observando las cosas. Es decir, cuando aquí se tomaron decisiones que iban en, digamos, en función de carácter internacional fuerte, como las sanciones a Rosneft, el juego se movió. El juego se movió o se terminó de mover. ¿Usted ve un antes y un después entre las sanciones? No, bueno, en todo caso las sanciones lo que permitió es, digamos, poner al descubierto estas sanciones. Sí, la de Rosneft. Poner al descubierto unos entendimientos, a mi juicio, que se dieron o se precipitaron a partir de la gira de Guaidó. ¿En qué debería traducirse los rusos también juegan a partir de ahora? Bueno, en decisiones fundamentales que permitan la negociación entre los diferentes factores. ¿Cuáles? ¿Qué decisiones? Bueno, la primera gran decisión es la designación de un Consejo Nacional Electoral. Creo que en esa línea se vienen dando los pasos. Aquí hubo ya la designación de comités de postulaciones de la representación de la sociedad civil, porque ya se había dado la designación de los diputados de la comisión. De la comisión. Ahora la representación de la sociedad civil, entre comillas. Todo el mundo sabe que son de alguna manera representaciones político-partidistas. Pero bueno, en todo caso es lo que llenaron ese requisito. De la presencia de Rusia. Bueno, de otra manera yo no encuentro que se pueda explicar que se hayan sentado después de haber hecho todo lo que pasó el 5 de enero, después de haber tratado de imponer a Parra y sus secuaces allí en el seno de la directiva de la Asamblea Nacional, después de toda la situación de agravio y de represión que hubo contra las fracciones democráticas de la Asamblea Nacional. Bueno, después de haber sucedido todo esto, aquí de la noche a la mañana se sentaron. Aparecieron allí. Usted habla de una negociación. ¿Esa negociación debe llevar a qué? ¿A elecciones presidenciales este año, por ejemplo? La aspiración es a unas elecciones presidenciales. ¿Este año? Y por supuesto, esa es la aspiración. Ahora, los términos de tiempo, etcétera, ya esos son momentos en los cuales no quedan, digamos, que quedarán, digamos, como producto del ritmo que tengan estos acontecimientos y de factores que puedan en un determinado momento complicarlo, porque no olvidemos que los mirones en este caso son de palo. No, los mirones aquí juegan. Son cosas también que hay que prestarle atención. ¿Y dónde están esos mirones que usted cree que los mirones están en el régimen y están en la oposición? Porque aquí hay gente, digamos, yo no creo que a Diosdado le guste mucho eso que está pasando. ¿Y cuáles son los mirones, por ejemplo, que disparan de la oposición? Y yo no creo que los sectores del radicalismo en el seno de la oposición les guste mucho lo que está pasando. ¿Se refiere a ese comité de postulación? No, me refiero digamos, a los pasos que se han venido dando en ese sentido. Si aquí se logra un acuerdo, si aquí se logra una posición, bueno, los diferentes factores políticos que estamos convencidos de una salida democrática, de una salida constitucional, de una salida electoral, entonces tenemos que salir a defender la decisión que se acuerde, que se tome, que no va a ser sencillo, porque entonces hay mucha gente que come chantaje. Hay mucha gente que es fácil, y que se le presentan y empiezan los chantajes, y empiezan a debilitar las posiciones. Ya vimos las consecuencias de Santo Domingo, las de Oslo, las de Barbados, es decir, me empezó toda una ola a descalificar esto y por supuesto a partir de allí las cosas se complicaron y no se pudo avanzar. Ahora es necesario asentar y tomar una decisión. Las formas no son accesorias. Y se está reuniendo esta comisión. ¿Cómo se resolvería el tema de que la asamblea, que está partida en dos, termine sesionando para designarlas? Fíjate, la asamblea en teoría está en desacato, ¿no? Según el TCJ. Según el TCJ.
Cuando se producen los acuerdos en septiembre pasado de la mesita, se produce la incorporación de los factores del PSV a la plenaria de la Asamblea. Se produce ahora este conflicto a partir del 5 de enero y comienza una situación caótica generada por factores que también todavía no están completamente claros. ¿Quién fue el que dio la orden? ¿Quién generó ese cuadro que finalmente terminó beneficioso para Guaidó y los factores democráticos? Porque en el momento en el cual tú pones el acento en la democracia, en reprimir los derechos civiles y políticos, como los que estaban planteados, de impedirle o tratar de impedirle a los factores democráticos que tomaran la decisión de elegir a su presidente conforme a lo que estaba planteado y que concluyeron haciéndolo en las salas del Nacional. Bueno, ahora resulta ser que se sentaron. ¿Qué significa eso? Que tú estás desconociendo, Maduro está desconociendo, el régimen está desconociendo a Parra. Ajá. ¿Qué significa eso? Que está desconociendo a las decisiones del TCJ, del TCCAT. Eso es lo que usted atribuye a Rusia. Pero o sea, ¿qué es lo que qué explica esto? Por resolver. ¿A quién se va a juramentar el CNE? Incluso hay pasos previos. Bueno, pero la juramentación de ese Consejo Nacional Electoral, es la idea que pase y se legitime definitivamente, no, pues estamos legitimados, que se reconozca ya la directiva que fue designada en el Nacional, es decir, la directiva que preside Juan Guaidó y punto. ¿Y cuál sería el interés del gobierno de desconocer a quien, según ustedes, ha sido su arma o su herramienta para negociar? Porque ciertamente se reunieron, está bien, reconocen a Guaidó, pero ellos podrían argumentar que se reunieron en el espacio que controla la directiva de Parra. Mira, la directiva de Parra usurpa ese espacio. No le corresponde ese espacio. Ese es un espacio de la Asamblea Nacional Legítima que preside Guaidó, no es un espacio de más nadie. No, ese es un espacio de ellos y por supuesto en la medida en la que se da esa reunión allí se está dando justamente un espacio que le corresponde a la directiva de Juan Guaidó, no a la de Parra, pero la de Parra para nosotros no existe, están allí unos tipos usurpantes. ¿Quién más está jugando además de Rusia? Usted dice, los rusos también juegan, ¿quién más? Pero la expresión de los rusos también juegan, es válida para otros factores internacionales importantes. El caso de China, yo creo que China tiene rato jugando. Si alguien a las presidenciales jugando, en primer lugar a defender sus intereses, porque los intereses económicos tanto de China como de Rusia, como de Cuba, como de todos los factores que están inmersos dentro de este conflicto son claves. Y los chinos fueron reduciendo se fueron cobrando la plata, bajaron de 64 mil millones de dólares a menos de 20 mil millones, en mucha menor medida, creo que van los cubanos. Los cubanos, lo que pasa es que, como yo he diciendo, los cubanos Cuba es impersonal. Es decir, aquí digamos, con los chinos hubo un repliegue muy claro, un repliegue político. Los chinos no salieron ni siquiera a reconocer la directiva esa loca de Parra. Los rusos fueron los únicos. Los cubanos ni siquiera salieron a decirlo públicamente. A lo mejor lo estarán haciendo en la práctica, pero en términos reales y concretos no salieron a decir. Los rusos fueron los únicos. Pero además vino Ladró a Venezuela, y Ladró ni siquiera se reunió con Parra. Eso dice algo, ¿no? Por eso usted ve un cambio de actitud por las sanciones. La sanción es un elemento que, digamos, acelera este proceso. Acelera este proceso. Usted ya veía un cambio de Rusia. Pero por supuesto, pero claro, además hubo una decisión porque hubo el cambio del embajador, del representante ruso en Venezuela en esos días. Y además, en el caso de los rusos, habían tomado una previsión. Ellos pusieron a la TNK a comercializar el petróleo venezolano. Lo pusieron ahora, pero la habían tomado desde el 29 de enero. Desde el 29 de enero. Es decir, estaban advertidos, como lo dijeron varios de los voceros de la Casa Blanca. Lo expresaron que se los habían comunicado. Bueno, los tipos tomaron la previsión. Y entonces tú pudieras decir, bueno, esto fue un saludo a la bandera. No, esto fue una medida de presión que se ejerció y que les dijo a ellos, mira, que las cosas van en serio. Es decir, no está hablando tontería
Trump. El tipo se puso serio y tomó una decisión muy clara. Por cierto, si tú aprecias el lenguaje de los voceros norteamericanos, se ha venido unificando en torno a estas cosas. Y después que hubo la ovación a Guaidó en el Congreso el día... Hay una sola posición. Yo creo que fue unificada la posición. Se unificó la oposición por completo. Entonces usted está hablando del juego geopolítico. Es decir, que la solución al problema venezolano no está dentro de Venezuela, sino fuera. Hace rato que no está aquí en el país. Hace bastante rato que no está en el país. De manera que a veces cuando empiezan a decir que hay que exigirle a tal o a cual factor, a cual liderazgo, y se enfilan la batería contra ellos, y dicen, mira, aquí la gente no logra entender que el mundo se ha achicado. La globalización redujo al mundo digamos, a su mínima expresión. Y cualquier problema que se genere aquí repercute allá y más allá. Bueno, luego vemos la diáspora venezolana de 5 o más millones de reconocidos por ONU aproximadamente. Bueno, ha afectado a toda América Latina. No se va a resolver fuera de Venezuela. Porque es que el problema venezolano está ya fuera de Venezuela. Cuando tú tienes 5 millones reconocidos oficialmente, algunos estiman que pueden ser 6 o 7 millones, que están afuera, es decir, es la cuarta parte de la población venezolana que está afuera. ¿Qué hace la oposición entonces? ¿Sentarse a esperar que los demás resuelvan? No, en lo absoluto. La oposición tiene que trabajar, tiene que, digamos, hacer todo lo posible, todo el esfuerzo necesario para que estas cosas avancen y en los mejores términos. ¿Qué significa trabajar y hacerlo en los mejores términos? Bueno, hacer el trabajo político con la gente, participar con la gente, organizar a la gente, explicarle a la gente, porque a veces... Y eso se está haciendo. Yo creo que se está haciendo con limitaciones y complicaciones que son las que generan los conflictos de la hegemonía comunicacional que tiene el régimen, que tiene el 80-90% de las comunicaciones. Para tú, digamos, comunicar es difícil, porque los canales, la censura, la autocensura, todas esas cosas complican, digamos, la difusión de las ideas. Pero además, si a esto le añades que el régimen reprime profundamente, bueno, complica la labor de trabajo. Bueno, tú dirás, no, por supuesto, nadie dijo que era fácil. Sí, por supuesto. Ahora, en medio de eso, el trabajo se está haciendo. Y yo de verdad que puedo dar fe de que muchos factores políticos están trabajando, digamos, en las comunidades, etcétera, a pesar de toda esa escalada represiva, a pesar del FAE, ¿no? Sí. A pesar del FAE, que es el instrumento que ha utilizado el régimen para reprimir no solamente a los malandros con los que se cayeron a tiro, como se cayeron a plomo en tierra ahí en la autopista, no, también para reprimir a los dirigentes populares, porque eso es lo que se está haciendo, y han matado a más de uno, ¿no? Y han encarcelado a más de uno, y han digamos, inhibido a más de uno, han sembrado terror en las comunidades. Y no olvidemos que después del campanazo allá en Cotiza, a comienzos de año, hubo una oleada de protestas populares que, bueno, nadie se las esperaba. Fíjate tú cómo son. El año pasado. Al año pasado. Ajá, cómo despertó eso rápidamente. Para finalizar. Y después lo agarraron y le metieron al FAI y mataron a un gentío. Su planteamiento es que la oposición no está de brazos cruzados esperando. No, en lo absoluto. No solamente que no está de brazos cruzados en el activismo político que lo está ejerciendo, sino que además no está de brazos cruzados en la necesidad de conseguir el objetivo político sobre la base de los entendimientos y de la negociación. De lo contrario, aquí no va a haber otra forma de entendimiento que no sea una situación que nadie quiere, que es una situación de violencia. Nosotros lo menos que queremos es lograr, digamos, una decisión política a partir de eso, porque eso no le conviene absolutamente a nadie. El país quedaría más devastado de lo que está a consecuencia de una decisión de eso. Sí sabemos que al régimen le cuesta. Si sabemos que los funcionarios que ejercen, que controlan el poder, que se benefician, que se lucran del erario público, que han robado a manos llenas el Tesoro Nacional, bueno, esos tipos les va a costar. Porque además, digamos, como lo dijo la ONU recientemente, bueno, están penetrados por el narcotráfico. En muchos de ellos está metido, digamos, la mano de la organización delincuencial. Bueno, sin duda, pero están obligados a buscar una solución. Una solución política, que es una solución democrática. Aquí no hay otras posibilidades de que los venezolanos salgamos beneficiosos
en un resultado posible. Gracias. Muchísimas gracias.